Te reto a vivir un día en un mundo sin vacunas. Imagina despertar con la constante amenaza de polio, difteria, tétanos o incluso viruela. Tendrías que vivir con un miedo a un simple rasguño, a un estornudo o incluso a respirar. Afortunadamente, este reto existe solamente en la imaginación. En la vida real, las vacunas nos protegen 24 horas, 7 días a la semana, como un escudo que nos protege contra las enfermedades más temibles. ¿Quieres descubrir cómo funcionan estas maravillas de la ciencia? ¿Sí? Quédate y descubre el poder invisible de las vacunas. Para entender la importancia de las vacunas, primero tenemos que hablar de nuestro sistema inmunológico. Imagina que nuestro cuerpo es como una fortaleza, y el sistema inmunológico es el ejército que la defiende. Este ejército está compuesto por células superespecializadas que patrullan nuestro cuerpo en busca de invasores como virus y bacterias. Esto parecía estar escondido a simple vista, pero ¿cómo reconoce nuestro ejército a estos invasores? Aquí es donde entran los antígenos. Los antígenos son como las credenciales de los invasores. Son moléculas que se encuentran en la superficie de los virus y bacterias y que nuestro sistema inmunológico utiliza para identificarlos. Cuando nuestro cuerpo se encuentra con un antígeno por primera vez, el sistema inmunológico se pone en marcha. Produce anticuerpos que son como misiles teledirigidos que se unen a los antígenos y los neutralizan. Además, crea células de memoria que recuerdan al invasor y están listas para actuar rápidamente si vuelve a aparecer. Es como tener un archivo con la foto de cada enemigo que han derrotado. Y aquí es donde entran las vacunas. Son como un entrenamiento para nuestro sistema inmunológico. Esto puede sonar confuso, pero es en realidad bastante simple. Es como si a un boxeador le enseñaran a esquivar golpes con un simulador antes de subir al ring. Las vacunas le enseñan a nuestro cuerpo a defenderse de los virus y bacterias sin que nos enfermemos de gravedad. Por lo tanto, gracias a las vacunas, nuestro cuerpo puede responder rápidamente a una infección real como un boxeador profesional. Ahora bien, hablemos de cómo se aplican las vacunas. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funciona. No todas las vacunas se ponen en el mismo lugar. Algunas, como la de la hepatitis A, se aplican en el deltoides, es decir, en el brazo. Otras, como la de la fiebre amarilla, se aplican en el muslo. Y las más famosas, como la triple viral, sarampión, paperas y rubiola, se ponen en la pompi, más específicamente en el cuadrante superior externo del glúteo para evitar lesionar el nervio ciático. No queremos que nadie salga cojeando en la consulta. ¿Y por qué esta diferencia? Pues depende de la vacuna y de la edad de la persona. En los bebés, por ejemplo, se prefiere el muslo porque tienen los músculos del brazo menos desarrollados. Ahora, hablemos sobre anticuerpos. Tenemos la IgM, que es la primera en aparecer cuando nos enfrentamos a una infección. La IgG, que es la más abundante en la sangre y nos da una protección a largo plazo. La IgA, que se encuentra en las mucosas como la nariz y la boca. La IgD, que todavía es como un misterio para la ciencia. Y la IgE, que está involucrada en las alergias. Para entender la vacunación, las más importantes son la IgM y la IgG. La clave es generar anticuerpos IgG, ya que son los que nos dan una inmunidad duradera. Es como tener un ejército de guardaespaldas que nos protege ya las 24 horas del día. Y hablando de protección, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que nos dan las vacunas? Por ejemplo, la vacuna BCG, que protege contra la tuberculosis, no dura más de 10 años. Y es importante recordar que protege contra la infección en todo el cuerpo y la meningitis tuberculosa, pero no contra la forma pulmonar, que es la más común y contagiosa. Por eso es importante seguir las recomendaciones de tu médico. Lamentablemente, no todo es color de rosa en el mundo de las vacunas. Existen mitos de las vacunas que han causado mucho daño. Uno de los casos más famosos es el del Dr. Andrew Wakefield, quien publicó un estudio fraudulento que relacionaba la vacuna triple viral con el autismo. Este estudio fue desmentido por la comunidad científica, pero generó un movimiento antivacunas que aún persiste hoy en día.
Es increíble cómo una mentira puede tener consecuencias tan graves. Por eso, es fundamental informarse bien y confiar en fuentes confiables, como tu médico o instituciones de salud pública. La educación sobre vacunas es clave para combatir la desinformación y proteger la salud de todos. Ahora bien, hablemos de los componentes de las vacunas. Sé que a muchos les preocupa que contengan sustancias dañinas, pero la realidad es que son muy seguras. Tranquilo, las vacunas se someten a rigurosas pruebas de seguridad antes de ser aprobadas. Contienen conservadores como el timerosal que evitan su caducidad, antibióticos como la neomicina y la streptomicina que previenen el crecimiento de bacterias, y excipientes como agua o solución fisiológica que ayudan a que la vacuna se disuelva y se absorba correctamente. Incluso pueden contener antígenos de huevo, por lo que es importante que informes a tu médico si tienes alergia al huevo. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. ¿Sabías que la vacuna contra el coronavirus está hecha de ARN mensajero? Es como un mensaje en una botella que le dice a nuestras células cómo producir una proteína específica del virus. Así, nuestro cuerpo aprende a reconocerlo y a defenderse. Y hablando de grupos específicos, ¿qué pasa con las embarazadas? En general, las vacunas son seguras, pero hay algunas que deben evitarse, como las que contienen virus vivos atenuados, como la de la varicela, el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Es importante consultar con tu médico para saber cuáles son las indicadas para ti. Y para las personas con VIH, la vacunación también es importante. Se recomienda vacunar a las personas asintomáticas con cifras de linfocito CD4 mayores a 200 por milímetro cúbico. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Y hablando de vacunas importantes, no podemos olvidarnos de la vacuna antineumocócica y la de la influenza. Estas vacunas son especialmente recomendadas para los adultos mayores, y con justa razón. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita, y somos más propensos a contraer enfermedades respiratorias graves como la neumonía y la gripe. Vacunarse es como invertir en salud a largo plazo. Nos ayuda a mantenernos activos, independientes y a disfrutar de la vida al máximo, incluso en la tercera edad. Y un dato curioso, la vacuna de la influenza se tiene que poner cada año. ¿Por qué? Pues porque el virus de la influenza es muy astuto y muta constantemente. Es como un camaleón que cambia de color para que no lo reconozcamos. Por eso, cada año se desarrolla una nueva vacuna que nos protege contra las cepas más comunes del virus. Es como actualizar nuestro antivirus para estar protegidos contra las nuevas amenazas. Y hablando de protección, ¿sabían que estas vacunas son especialmente importantes para las personas que se han sometido a una esplenectomía? El vaso es un órgano que forma parte de nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a defendernos de las bacterias encapsuladas como el neumococo. Cuando se extrae el vaso, somos más vulnerables a estas infecciones. Por eso, la vacuna antineumocócica es crucial para estas personas. Y ya que mencionamos el sistema inmunológico, no podemos olvidarnos de nuestra primera línea de defensa, la piel. Nuestra piel es una barrera increíble que nos protege de un montón de infecciones. Gracias a sus capas de queratina, actúa como un escudo contra los microbios. Por eso, es tan importante cuidar nuestra piel, lavarla con frecuencia y curar bien las heridas. No le demos a los invasores la oportunidad de entrar. Y ahora hablemos de las vacunas pasivas y activas. Las vacunas que hemos visto hasta ahora son vacunas activas, es decir, le enseñan a nuestro cuerpo a producir sus propios anticuerpos. Pero también existen las vacunas pasivas, que nos dan una protección inmediata al inyectarnos anticuerpos ya fabricados. Un ejemplo clásico son las inmunoglobulinas, que se usan para prevenir el tétanos en caso de una herida profunda o la rabia después de una mordedura de perro. Es como recibir un refuerzo de emergencia para combatir la infección. Ahora, hablemos de un tema importante, la seguridad de las vacunas. Sé que existen muchas dudas y preocupaciones al respecto, y es comprensible. Pero quiero que sepas que las vacunas son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de ser aprobadas para su uso. Los científicos y las agencias reguladoras como la Organización Mundial de la Salud trabajan arduamente para garantizar que las vacunas sean seguras y efectivas. Y la verdad es que las vacunas han salvado millones de vidas y han contribuido a erradicar enfermedades terribles. Me puse a investigar un poco más y ¿saben qué descubrí? Que los beneficios de las vacunas superan con creces los posibles riesgos. Las reacciones adversas graves son extremadamente raras y la mayoría de las veces las vacunas solo causan efectos secundarios leves.
como dolor en el lugar de la inyección o fiebre. ¿Quieres saber más sobre cómo fortalecer tu sistema inmunológico? En el próximo video te revelo los secretos para tener una salud de hierro. No te pierdas este video recomendado. El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para defender el cuerpo contra los gérmenes. Las vacunas son una herramienta crucial en esta defensa, ya que preparan al sistema inmunológico para reconocer y combatir patógenos específicos de manera más efectiva. Al introducir una forma inactivada o atenuada del germen, las vacunas estimulan la producción de anticuerpos sin causar la enfermedad. Esto no solo protege al individuo vacunado, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación de enfermedades infecciosas en la comunidad.